Не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки. І прибираємо з них сміття. Вимітаємо ворога зі свого дому. En fin, tremendo. Buenas tardes, Ina. Buenas tardes. Vamos, Xavi. ¿Pa qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. La guerra en Ucrania va por su tercer año ya y comparado con los ánimos de hace un año, cuando la propaganda bélica daba casi por hecho el inminente éxito de la contraofensiva, hoy hay más incertidumbre que certezas. En los capítulos anteriores les hablamos sobre los últimos movimientos en el frente, el fracaso de la contraofensiva y la guerra de posiciones en la que se ha acabado convirtiendo la invasión. El resumen de este año es que Ucrania no ha podido romper la línea de defensa rusa, el ejército ruso ha estado atrincherado y ahora está atacando en algunos puntos. Ayer mismo informaron de la toma de la ciudad de Marinka, en Donbass, mientras Kiev intenta aprobar una ley para movilizar a 500.000 de hombres más. En medio de todo este asesinato mutuo que se prolonga en el tiempo sin que ningún bando pueda acabar derrotando definitivamente al otro, el sábado pasado el New York Times publicó un artículo muy curioso que está generando acusaciones cruzadas, algunos resquemores y ciertas teorías de la conspiración en ambos países. Titula New York Times que Putin está dando señales leves de que está abierto a un alto el fuego en Ucrania. Pese a su retórica en público, representantes de esa diplomacia informal entre bastidores han estado dando a entender desde septiembre que el presidente ruso está dispuesto a un acuerdo. Eso sí, un acuerdo que fije las posiciones actuales de sus tropas, sin aceptar retirarse ni un metro. En Roma, el Paladino firmar un alto el fuego, quedándose con casi un 20% del territorio de Ucrania. Exacto, una situación que según fuentes del periódico estadounidense se podría presentar internamente como una victoria militar. Y bueno, no hay que ser fuentes de New York Times para deducir que efectivamente el corredor terrestre hacia Crimea, junto con el control total sobre el mar de Azov, junto con la anexión de 4 regiones ucranianas, y todo ello sin ese colapso económico tan anunciado desde el jardín, habiendo desafiado a todo el bloque militar de la OTAN, y con un número de víctimas de esta aventura que no se revela, pues no es una derrota. Según el periódico, Rusia busca fijar esa no derrota antes de las elecciones presidenciales de 2024, a las que Putin se presenta por quinta vez y que ganará sin lugar a dudas una vez más, independientemente de que haya o no posibles armisticios. La información procede de 2 altos cargos rusos cercanos al Kremlin, un funcionario estadounidense y otro extranjero que recibieron mensajes de emisarios rusos, según afirma este periódico. Ni Putin ni el ejército ruso quieren poner más a prueba la capacidad militar que tienen, dijo el funcionario extranjero. Una de las tesis que más hemos oído es que, al contrario de esto, se pretendería estirar la guerra hasta como mínimo las elecciones en Estados Unidos, a ver si con un poco de suerte ganan los republicanos y cambian su enfoque con respecto a la ayuda militar a Ucrania. Sí, efectivamente es una tesis plausible que se ha estado barajando, pero que desmientan precisamente esas fuentes de New York Times. Ex altos funcionarios rusos afirman que Putin preferiría firmar un acuerdo antes de las elecciones sin esperar una eventual victoria de Donald Trump debido a las incertidumbres que caracterizan una guerra. Y no es la primera vez que, según ese periódico, Putin busca un alto el fuego. Llegó a hacer una propuesta similar en otoño de 2022, luego de la exitosa contraofensiva ucraniana. En ese momento, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, supuestamente intentó convencer a Kiev para que negociaran con Rusia, pero otros altos militares estadounidenses lo consideraron prematuro. Y también Zelensky estaba a favor de seguir para recuperar todos los territorios ucranianos. Bueno, pues hoy hay decenas de miles de muertos más, si es que no son centenares de miles, unas ganancias territoriales muy limitadas tanto para unos como para otros y una devastación todavía mayor del país. Y como vemos, no solo no hubo esfuerzos de prevenir todo esto, sino que se esforzaron, por el contrario, en cercenar cualquier intento de plantear una negociación porque era prematura. A ver cuántos muertos hay que poner sobre la mesa para que la diplomacia le deje de parecer algo prematuro a esta gente. Y bueno, ni que decir tiene que las autoridades ucranianas no han tardado mucho en acusar a los
periodistas del New York Times de estar al servicio de la inteligencia rusa, aunque la verdad es que no es que hayan revelado algo inédito. Semanas antes nos enteramos de la famosa entrevista del presidente del partido de Zelensky, David Arahamia, que en marzo de 2022, muy al principio de la invasión, se estaba negociando un armisticio, hasta parece que hubo un acuerdo real sobre la mesa que los aliados de Ucrania no quisieron firmar, prometiéndole a Kiev apoyo militar, político y mediático a cambio. Claro, uno de los argumentos principales al que muchos recurrieron en aquel momento y al que siguen recurriendo actualmente es que Rusia usará ese tiempo de armisticio para rearmarse para una futura nueva invasión. Eso es lo que dicen voceros occidentales, es lo que dijo hace poco Josep Borrell en una entrevista a The Guardian, que Putin no se quedará satisfecho con una victoria territorial limitada y que básicamente la alternativa es la guerra hasta el final. Esto también se encuadra en ese discurso que pinta a Putin como una especie de Hitler del siglo XXI, cuyas verdaderas intenciones son poco menos que llegar hasta Lisboa si no se le paran los pies, o al menos hasta Praga, aunque, bueno, tampoco podemos asegurar con total rotundidad que esto no fuera así, teniendo en cuenta las desagradables sorpresas que nos hemos llevado en los últimos años. No parece que la intención del gobierno ruso fuera invadir media Europa. Bueno, y desde luego tampoco parece que estuvieran demasiado preparados para ello, teniendo en cuenta que ni siquiera pudieron vencer a un país mucho más pequeño y supuestamente mucho más débil militarmente en unas pocas semanas, tal y como habrían anunciado inicialmente, ¿no? Así es, así que podría ser cierto que busquen una pausa para reforzarse. Bueno, podría ser, aunque yo tengo mis dudas, la verdad. Pero el caso es que desde la Unión Europea llevan 2 años estirando el mismo argumento sin siquiera intentar favorecer una resolución diplomática, estorbándola de hecho y ofreciendo como única perspectiva de futuro una mayor militarización de Ucrania y más muertos y mutilados ucranianos y rusos. 2 años diciendo que no hay que parar de matarse, porque si paramos de matarnos, tras esa breve pausa nos volveremos a matar. Y eso no se puede permitir. Tenemos que matarnos sin pausas ni nada que se le parezca. Tenemos que estar preparados para una guerra de alta intensidad durante un largo periodo de tiempo. Si no cambiamos rápido nuestro enfoque y no movilizamos todas nuestras capacidades, Putin ganará la guerra. Esto es lo que dice el jefe de la diplomacia europea. Bueno, está claro que Borrell busca presionar para que se aprueben más fondos para la guerra, ahora que Hungría paralizó el envío de 50.000 millones de euros que la Unión Europea quería destinar a Kiev en los próximos 4 años. Y mientras la Unión Europea decide el destino de esos 50.000 millones y los Estados Unidos el de los 61.000 millones bloqueados por los republicanos, Ucrania está por aprobar una ley de movilización con la que pretenden reclutar a 500.000 de personas más. No sé si el jefe de la diplomacia europea leyó esa propuesta, no le vendría mal antes de seguir hablando de la imperiosa necesidad de prolongar la guerra, porque mientras él renuncia a favorecer resoluciones diplomáticas, los hombres ucranianos dispuestos a ir a la guerra se están acabando literalmente. La nueva iniciativa legislativa propone bajar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años e introduce la posibilidad de reclutar a personas con discapacidades leves. Solo exime de la movilización a discapacitados del primer y segundo grupo, así que los del tercer grupo automáticamente pasan a considerarse aptos. Es decir, estamos hablando de gente con un solo pulmón, con ceguera, resultado de las actividades laborales, con un riñón, sin pie o sin mano, gente con parálisis de extremidades. También afecta todo esto a gente con enanismo. Todos ellos podrían ser movilizados ahora. Y si no se presentan una vez llamados a filas, pues se les limitan lo que les queda de derechos. No podrán viajar al extranjero, no podrán hacer transacciones con bienes inmuebles, no podrán conducir un vehículo ni recibir licencia de conducir y obviamente dejarán de recibir ayudas sociales y servicios del Estado. Es más, se ha hablado de la posibilidad de reclutar a los hombres ucranianos que ya están en el extranjero, aunque técnicamente es muy difícil de realizar. Pero lo que esa nueva ley dificultará a esos hombres es la recepción de documentos y de los servicios consulares. Solo se podrá renovar el pasaporte nacional si muestras documentos militares. Esta ley, más allá de ser absolutamente contraria a cualquier derecho humano y asemejarse mucho a la que se aprobó en Rusia antes de la movilización, en lo que nos debería hacer pensar es en la desesperada situación que se está dando en ese país, con un ejército desgastado, un Estado totalmente dependiente de las ayudas
ayudas externas y una población de hombres muy contundente que parece tener muchísimo menos fervor belicista que Josep Borrell y que los intrépidos periodistas de guerra que informan desde el campo de entrenamiento y que han creado unas falsas expectativas que cada día que pasa sin un alto el fuego cuestan más vidas. Esos que siguen defendiendo su legitimidad pidiendo más armas para que otros se asesinen en el campo de batalla, pero que todavía no han pedido ni una bala para que los palestinos puedan defenderse de los israelíes. Ahí sí que entienden la necesidad de soluciones dialogadas y diplomáticas y entienden que es importante la no militarización extrema del discurso, como llevamos pidiendo nosotros en todos y cada uno de los conflictos. En el caso de Gaza sí que son capaces de ver por qué lograr la paz en el campo de batalla, que es donde se logra, según Borrell, cuesta decenas de miles de vidas, cientos de miles en el caso de Ucrania, que nos podríamos ahorrar empezando a negociar cuanto antes un alto el fuego sobre la mesa. Y seguirán viniendo a darnos lecciones, eso por supuesto. Gracias, Ina.